amigos? Buenas noches. Es un gusto para la sala de lectura Melba Alfaro del Fraccionamiento Las Américas de Mérida, Yucatán, que nos acompañen esta noche porque tenemos la agradable presencia de la escritora Maritza Buendía, quien nos va a compartir algunas opiniones, algunas experiencias respecto de su libro recién publicado titulado Cielo Cruel, que lo edita Alfaguara. Yo quisiera, en primer lugar, agradecerle a ella esta oportunidad y permitirme presentarles a ustedes a los escritores amigos que nos acompañan. En primer término, tenemos a la escritora Rosalinda Ramírez Brito, que es integrante del del taller literario Café con Piquete, el escritor Jorge Luis Arquieta, su servidora, la escritora Silvia Rojas, y muy especialmente quiero nombrar a la maestra Melba Alfaro, que es una destacadísima escritora yucateca, por la cual nuestra sala de lectura lleva su nombre, y a la que me permito darle en primer lugar la palabra. Muy buenas noches por acompañarnos y muchas gracias. Mi micrófono, yo soy algo lenta con esto de encender y apagar el micrófono, pero cumpliendo con los deseos, estamos entre pares, puros escritores, escritores con trayectoria, escritores que tenemos varios libros, algunos 20, otros más de 20. Entonces, la lectura fue dinámica. Aquí se consiguió en una librería que no voy a decir su nombre porque no nos pagan. Entonces, pero voy a comenzar por el formato exterior, lo que es la portada y la contraportada. En la portada nosotros vemos Maritza Buendía, Cielo Cruel, con inicios todas de mayúsculas, una mano oscura y dentro de un agua que se va volviendo oscura. Esta imagen se me quedó porque yo decía, ¿qué parte del cuerpo puede realmente mostrarnos cielo cruel? ¿Verdad? El título es Cielo Cruel y estamos en el mar y estamos con una mano oscura. Luego, al leer la contraportada, nos hablan en términos generales de que hay 3 generaciones de mujeres de las cuales van a llevar el eje, el tema central. Y entonces, desde mi percepción, ¿sí? Estas historias tienen muchos recursos literarios. Nosotros en el taller y como egresados de escuelas de escritores, conocemos mucho las técnicas, las vimos enseguida, o sea, las descubrimos enseguida y dijimos, bueno, aquí está apareciendo un monólogo interno, aquí hay un diálogo, aquí se está utilizando el recurso de las canciones, aquí el recurso de las lecturas previas, acá la situación, las descripciones minuciosas, porque yo pienso que las descripciones minuciosas se hicieron a partir de poder ubicar a la gente, no en el lugar, sino en la época. Ese es mi punto de vista. Porque para describir un lugar, ese lugar tendría que ser un espacio muy importante y esto se mueve de un espacio a otro. Bueno, entonces, empezando por la portada y la contraportada, ¿cuál fue mi conclusión con estos 2 aspectos? Que iba yo a encontrarme mucha turbiedad dentro del texto, que había muchos asuntos turbios, los secretos familiares, los reflejos
las cuestiones aprendidas y el silencio, ¿sí? El silencio. Desde mi lectura, a mí me pareció que la pansexualidad está presente, ¿sí? Todos juegan con ser de la diversidad sexual. Todos, absolutamente todos, desde la primera generación, ¿sí? Pero este pansexualismo, que puede ser innato a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Y que podemos ejercerlo con toda la libertad que nosotros querramos, en realidad hubiera sido un pansexualismo sin dolor, sin conflictos, sin remordimientos, si fuera hablado, si se hablara. Por ejemplo, un caso que no tiene nada que ver con tu libro, pero me explicaría para mí, y espero que para ustedes, el hecho de que el silencio puede llevar a muchos traumas, a muchas necesidades no satisfechas y a muchas preguntas. Iba yo a decir muchos asombros, sí, porque uno se asombra cuando ve cosas terroríficas que no entiende y qué pasa, ¿verdad? Entonces, en una ocasión estuvimos en un encuentro, llevamos un video a Vancouver, a Canadá, a un festival de videos. Y la dueña de una televisora particular nos invitó a su casa. Eran los años 90, principios de los 90, y por lo tanto estamos hablando de una época totalmente distinta. Yo era una mujer de provincia, ¿verdad? Con maestrías y todo lo que tú quieras, pero de provincia, y de provincia mexicana, que esa ya es una carga muy pesada, muy fuerte. Y me voy a una ciudad donde nos dice, vamos a ver un video, sí, es un video de mi mamá. Y entonces empezamos a ver el video de la mamá, y la mamá era un video de protesta, ¿verdad? Era un video de gritos desesperados de mujeres que no son libres, y estaba la compañera amarrada a un árbol con alambres de púas y desnuda. Entonces, para mí, ver esa imagen por televisión con el hijo, ¿verdad?, de la protagonista, y después vamos a cenar, y después de la cena, los papás y los hijos encienden sus cigarros de marihuana, ¿sí? Para mí, en esa época, era algo que no alcancé a comprender, pero tampoco lo pregunté, tampoco lo cuestioné, sino simplemente sucedió y ya. Esta situación que yo viví es una situación que recreé en tu novela. El hecho de que estás viviendo cosas que no alcanzas a comprender, que no alcanzas a entender y que las callas, que no las hablas, y por lo tanto se hacen esas enormes brechas generacionales y se llega a la insatisfacción, ¿verdad? Porque para mí, concluyo con esto, la novela nos permite ver la insatisfacción de 3 generaciones dentro de cuerpos femeninos. Eso es lo que yo veo. Y la manera como lo terminas, que no la voy a contar porque eso el lector lo tiene que averiguar,
a mí me parece que es un poco, bueno, como es un final abierto, ¿sí? Es un final abierto. A mí me pareció, o sea, yo deseaba, pero no es lo que el lector desea, es lo que la escritora desea decirnos. Entonces, a mí me pareció ah, que ameritaba o una segunda parte de la novela o un resarcimiento de alguna manera gratificante que como lectora no encontré, porque la historia al final se me hizo un encuentro fortuito, un encuentro casual, ¿verdad? Un encuentro no previsto, un encuentro deseado, pero ya casi descartado, ¿verdad? Y de repente hay el momento en que hay un encuentro fortuito. Y esto, como lectora, a mí me dice, bueno, este es un final abierto, la escritora sí lo quiso dejar, hay que respetar esto, no hay un final final. Y creo que eso es lo que a mí me hizo falta dentro de estas historias de mujeres por mi propia experiencia vivencial, porque yo tuve un módulo de apoyo a mujeres víctimas de violencia y he trabajado mucho con los niños y las niñas violentadas. Y entonces, para mí sí hubiera sido voy a bajarle el volumen a esto. Estaba yo esperando una llamada, disculpen. Pero para mí sí era necesario como concluir o enfatizar la esperanza de que al fin encontró lo que ella como mujer deseaba. Entonces, bueno, esas son mis apreciaciones. Yo te agradezco mucho el libro, Maritza. Vimos que por momentos también jugaste con ah, paisajes que podrían llegar a ser poéticos, ¿verdad? Y eso también es muy agradable para la lectura. Gracias, Silvia, por la palabra. Gracias, Maritza. Muchas gracias. Adelante, Maritza, si gustas comentar algo. Ok, sí, justo era lo que iba a preguntar, si ya entraba yo o si iban a comentar más. Bueno, un placer estar aquí con ustedes y además, una grata sorpresa saber que todos somos escritores, escritoras, entonces vamos a poder hablar, yo creo que de una manera mucho más rica a que cuando solamente somos lectores o lectoras. Yo creo, bueno, seguramente ustedes también lo han vivido, que cuando uno ya publica un libro, el libro cuando empieza a circular y en cuanto empieza a ser leído y en cuanto empieza a recibir los comentarios, llega una parte en donde uno como autora puede uno más o menos comentar de qué fue o de qué va la novela, pero siempre hay cosas en donde uno como autor ya puede dejar, digamos, como que el papel al lector en cuanto a, y así debe de ser en cuanto a la interpretación. Entonces, me llamaba la atención ahorita lo que decía Melba, en relación a una historia de insatisfacciones. Yo pensé en historias en torno al deseo. Son tres mujeres, principalmente, una abuela, una madre y una hija, que están en búsqueda del deseo de que han sido inculcadas, han crecido en distintos contextos históricos, que ciertamente sí me enfoqué mucho en trabajar el contexto histórico de cada una de ellas. La abuela le toca vivir el periodo en donde José Vasconcelos manda llevar la educación hacia todos los rincones de nuestro país, pero no hay profesores, entonces ella se enfrenta al hecho de ser profesora desde una edad muy, muy temprana. Y eso la vuelve una mujer fuerte, una mujer arriesgada, una mujer decidida a
a encontrar su propio camino. Entonces ella, en el caso de la abuela, ella es una mujer que va a ser autosuficiente, tanto intelectual como corporalmente, a pesar, aunque está casada, o sea, ella está casada, pero ella es una mujer que es totalmente entera. En el caso de la madre tiene también a su marido, vienen de una situación de migración de Estados Unidos, llegan a México, pero a la vez siempre ha estado enamorada de su mejor amiga. Entonces, ella se cuestiona mucho. Creo que las 3 historias que se presentan en mi novela son historias transgresoras, que lo que se están preguntando es cómo narrar el amor de manera diferente. Y si todavía nos funcionan los mismos esquemas como se nos ha educado en torno al hecho de amar, ¿no? Entonces, en el caso concreto de la madre, ella se pregunta, ¿no? A ver, incluso hasta va a libros y se documenten. A ver, a mí me han dicho que no se puede amar a 2 personas al mismo tiempo, a mí me han dicho que debo de tener tal conducta o moverme de tal manera, pero ¿qué tal que no? Dice ella, ¿qué tal que yo sí soy capaz de enfrentarme a nuevas maneras de entender el mundo, a nuevas maneras de vivir mi amor y que además soy capaz de integrar en ello a mi esposo, a la persona que también amo, ¿no? Y en el caso de la hija, su búsqueda en torno al deseo, su búsqueda en torno al deseo, ella va creciendo, digamos, a lo largo de la novela, ella crece con una idea de que ella tiene un nombre de villana dentro de esta serie de fantasías que como niños luego nos hacemos cuando escuchamos de pronto cosas que nos dicen los mayores. Crece con esa idea, se da cuenta que en realidad, pero ya avanzada la novela, se da cuenta que en realidad ella no tiene ese poder de hacerle daño a nadie, y su relación lo va a establecer con un hombre mucho menor que ella. Entonces ese hombre que es menor que ella la va a cuestionar, porque va a poner como no en tela de juicio, sino como sobre la mesa todo lo que ella cree que debe o no debe de hacer. Y bueno, me quedaba pensando en la palabra insatisfacción, cómo relacionarla con el deseo, y sí puede haber, claro que hay un vínculo entre la insatisfacción y el deseo, porque el deseo para mí es algo que nos mueve, es como seres humanos, es algo que nos incita, que nos hace ir hacia aquello que deseamos, que nos lleva hacia la acción, que hay un fluir hacia aquello que deseamos. De hecho, es un lado muy creativo, el deseo tiene un lado muy creativo, muy luminoso, que ciertamente sí puede partir de una insatisfacción, pero en el sentido de que no posees aquello que deseas, porque si y eso lo dice mucho nuestra literatura, que solo se desea lo que no se puede poseer. Entonces, pero así como tiene el deseo su lado luminoso, su lado creativo, obviamente también tiene su lado oscuro, su lado nocturno, su lado de pesadez, y bueno, eso fue más o menos lo que hacía muy grandes rasgos quise trabajar en mi novela. Bueno, y en cuanto al final abierto, pues evidentemente es un final abierto. Yo pasé cuando empecé esta novela, yo lo que tenía claro era el final, nada más. Yo quería que la novela terminara con 2 amantes que se estaban buscando en una ciudad y que parecía que estaban a punto de encontrarse y estaban a punto de encontrarse. Había muchos indicios en la narración en donde estaban cerca, y ahí terminaba. Y ya que el lector dijera o completara o propusiera si se encontraban o no se encontraban. Entonces, en mi novela, justo ahí termina, en esa posibilidad. Pero ya la posibilidad la llena el lector, y es el que decide si se encuentran o no se encuentran, o si queda completamente abierto. Bien, Maritza, parece que la novela está bien estructurada, parece que es bien interesante, y seguramente a las personas que nos están escuchando les está causando mucha intriga y seguramente van a ir a comprar ese libro para darse el gusto, como hemos dado nosotros, de leerlo. Quiero, antes de continuar,
decir que nuestra escritora invitada esta noche ha sido ganadora de algunos premios. Ella es originaria de Zacatecas y ha sido ganadora del Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen en el año 2012 y del Premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas en 2011. Ha publicado, entre otros libros, en 2016, Tangos para Barbie y Ken, del cual yo tengo una pregunta que hacer en un poquito más. En 2015 publicó Rumores, Gatos y otros cuentos. En 2005 publicó El Jardín de los Cautivos, que además este libro fue galardonado con el Premio Nacional de Cuento Julio Turri. Y yo leí un interesantísimo ensayo respecto de este libro que me interesó mucho. En un ratito más también les voy a compartir algo de eso. Y en 2002 publicó La Memoria del Agua, entre otras obras, porque ella es una escritora prolífica. A continuación me voy a permitir darle la palabra a Jorge Luis Arquieta para que nos comente, para que nos diga algunas de sus impresiones respecto del libro. Buenas noches, felicidades. Buenas noches. Una novela impactante y bueno, estamos viendo generaciones que notamos la evolución moral, social y económica. Para mí, pues fue muy interesante encontrar que la autora puede descubrir la cuestión moral siempre oculta en las generaciones pasadas. Y algo que es un beneficio es poder conocer al otro como a uno mismo. Y aquí creo, le entendí que eso nos va a ser útil para nosotros en lo personal, conocernos y conocer a nuestras parejas, a nuestra pareja, para tener una evolución positiva, y olvidarse de todo lo que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres, que no nos permitió ser felices al 100% y que además de eso fomentaba el machismo y la lucha del género, pues que no se podía salir a la luz. Entonces es una voz muy importante para la sociedad. Creo que para mí es una manera de tratar un problema social que nos va a llevar a aclarar y a vivir mejor. Estoy impactado por todo esto. Ya como mencionaron más o menos la estructura, pues creo que para mí lo más importante era esto, poder dar un paso más allá en nuestra sociedad y olvidarnos de la división de géneros. Todos somos iguales, nada más que nos da miedo incluso decir lo que sentimos, nuestros deseos, cómo lo paso a paso, cómo lo estamos viviendo, y eso es romper una cultura vieja que nos está ahogando. Felicidades, yo estoy de veras impactado y deseoso de leer más obra tuya. Muchísimas gracias, Jorge. Yo creo que en muchos sentidos sí comparto lo que estás diciendo. No, quizá no en un sentido moral de que yo me proponga obviamente educar o dar una didáctica, no, obviamente no, como escritores no nos proponemos eso, ¿verdad? Pero sí en un sentido de cuestionarnos por qué nos da todavía tanto miedo nuestros sueños, nuestras fantasías, nuestros deseos, no hay una sola manera como de soñar, no hay una sola manera de fantasear. Y esto yo creo que la literatura lo vuelve posible, lo vuelve realizable, por lo menos en la literatura. Ya fuera de la literatura, cada quien podrá decidir qué es lo que quiere o no hacer de su vida, pero dentro de la literatura sí me interesa ese tipo de obras o ese tipo de escritura. Mi propuesta va por ahí, vaya, ¿no? Como
como explorar otros caminos, explorar otras sendas en donde podamos entender el mundo de otras maneras. Es decir, como seres humanos no nada más somos cerebro, no nada más somos inteligencia, también somos piel, y también nuestra piel tiene una inteligencia, tiene una carga emotiva, y estamos siempre a la par. O sea, no estamos por un lado emoción y por otro lado inteligencia, no, o sea, somos ese vínculo. Y bueno, creo que mis personajes justamente se vuelven, buscan sus sueños, van en pos de sus sueños, van queriendo llevar a cabo sus deseos. Y no quiere decir que sea una cosa fácil, no quiere decir que no se cuestionen, no quiere decir que no se pregunten, pero lo van intentando, ¿no? Gracias, Maritza. Quiero en este momento agradecer a la escritora Landy Elizabeth Cortés Monforte, que nos está acompañando ahora, y a Adriana Vargas León, que por ahí también la acabo de ver. En un momento me voy a permitir darle la palabra. De momento creo que Rosalinda nos quiera comentar algo. Vamos a darle la palabra a Rosalinda. A mí se me ha hecho muy interesante esta plática porque yo realmente quedé muy emocionada con la lectura del libro. A mí se me hace muy sumamente interesante y muy fina la descripción de los personajes, de los entornos, de las situaciones, de los paisajes, los panoramas, la manera tan fina y tan interesante como se entrelazan los pormenores de las diferentes circunstancias de las tres generaciones, las comparaciones eróticas que en tu libro se hacen con las actividades culinarias, con las expresiones culinarias, con los ambientes. Eso dejan ver una lectura muy interesante, hasta cierto punto atrevida, osada, porque los personajes, luchando contra ellos mismos, contra sus principios, contra sus enseñanzas, contra su manera de ser, se atreven a probar cosas nuevas. Y yo creo que esto es lo que hace interesante el libro. Nos motiva cada situación a continuar leyendo, porque vamos encontrando cómo la señora Manrique va introduciendo al marido a las prácticas que ella quiere llevar a cabo, ¿no? Sí. Y cómo Mar también va contribuyendo con sus partes en la novela a mantenernos en una expectación constante. Y yo creo que ese final que nos deja la expectativa, pues nos da oportunidad de muchas interpretaciones, nos da oportunidad de que nosotros pensemos en la realidad, como decía muy atinadamente la maestra Melba, la realidad que siempre se calla, la realidad que nunca se dice, la realidad que tú quieres practicar pero que no te atreves, aquella realidad que sentimos, porque no solo somos cerebro y inteligencia, como bien se dijo, sino que también sentimos, somos sentimientos, somos pasiones, somos emociones, y todo eso está muy bien descrito en esta novela, las emociones, las pasiones, los momentos. Yo realmente estuve encantada con la novela, me gustó mucho. Hacía tiempo que yo no leía una novela en donde las situaciones eróticas se presentan con tanta comparación con la vida diaria y con las actividades del entorno, ¿verdad? Entonces, yo felicito a Marisa, felicito también a todos los escritores hoy, porque con los comentarios y las diferentes interpretaciones que estamos escuchando esta noche, pues vamos acrecentando nuestro aprendizaje acerca de las diferentes percepciones que se tienen acerca de la forma de leer y de la forma de interpretar. En realidad yo creo que esta novela se hace todavía más interesante porque está ambientada además en una época anterior y podemos comparar las diferentes circunstancias de una generación con otra generación y con otra generación, y cómo a través del aprendizaje que cada generación de mujeres tuvo, van llevando a la práctica lo que quieren sentir, lo que quieren expresar,
y sobre todo que le van dando vida a lo que no se atreven, que eso me pareció la parte más interesante de la novela. Muchas gracias, Rosalinda, muchas gracias. Sí, yo, en mi novela, por ejemplo, me interesaba narrar momentos justo de la cotidianidad, no ir hacia un gran tema histórico, por ejemplo, o hacia un gran suceso, no sé, la revolución, la novela de la Revolución Mexicana, o sea, no es un gran tema, digamos, pero me interesaba rescatar estos momentos en donde aparentemente son más de la vida cotidiana, pero que también están cargados de una significación muy interesante y muy, muy profunda. O sea, simplemente pensar, no sé, toda la serie de casualidades de que yo voy viviendo a la par en la que el otro personaje también va viviendo y todo lo que hace que se acumulen una serie de casualidades hasta que sucede un encuentro, ¿no? Claro. Que es en el Y ahí caso de... tenemos una de las técnicas que también hemos aprendido en el taller de la maestra Melba, que es las historias paralelas de cada una de estas mujeres, ¿no? Exacto. Esas historias paralelas tan interesantes que hacen de la novela, pues, vuelvo a repetir, valga la redundancia, hacen de la novela un texto muy interesante. Sí, y también, por ejemplo, me interesaba trabajar, por ejemplo, el nacimiento de un personaje, o sea, qué estaba sucediendo alrededor, en qué época, qué se escuchaba, qué pasaba el día en el que nace un personaje. Entonces eso también da como mucho material narrativo como para ahí hilar y seguir hilando historias. Muchas gracias, Rosalinda. Gracias, Rosalinda. Me voy a permitir ahora darle la palabra a Landy. Seguramente Landy quiere comentar algo. Adelante, Landy, por favor. Bueno, buenas noches. Felicidades por su libro, una narración excelente. Creo que es una historia, un relato, una narración, una novela que confabula muchas cosas contemporáneas de la época. Ese es el momento en que las mujeres han luchado tanto por todo lo que les corresponde, por todos sus derechos, en que se le ha dado abiertamente libertad al lesbianismo, a la homosexualidad, a los transgéneros, a todo lo referente al sexo. Y cuando tú tocas todos estos temas en el libro, además de que tocas otros temas sociales, económicos, por ahí también, que están presentes en el libro, no solamente lo erótico, sino que yo detecté también temas sociales muy impactantes y temas económicos también temas históricos que se tocan ahí en la novela. Pues yo creo que y auguro un gran éxito. Son temas muy actuales, muy motivadores, que muchos no queremos hablar de ellos, no queremos ni leer muchas veces, y muchas veces nos ocultamos para hacerlo, o hacemos como que no somos de esa línea, pero sí lo somos. Tenemos que aceptarnos primero nosotros mismos para ser más abiertos, para poder recibir y también para poder transmitir. Yo tengo una pregunta para ti. Sobre todo por la parte erótica, ¿de dónde te inspiraste para toda esa parte erótica que narras con tanta pasión? Gracias. Fíjate que sí, que estoy de acuerdo contigo con lo que dices de que es el momento ya de decir las cosas. Creo que en mucho la literatura en nuestra actualidad ya no puede seguir cargando con viejos tabús en torno al lenguaje, porque si nos fijamos, lo que nos mueve son las palabras. O sea, si estamos hablando de la literatura, simplemente, y digo simplemente, son palabras.
Claro que entiendo que la palabra es una herramienta muy, muy poderosa. No, por supuesto no me niego a ello, ¿no? Pero a la vez tiene esta otra postura en donde sí me hace a mí cuestionarme como autora y como lectora, donde digo, hay situaciones de violencia terrible en la que estamos viviendo en nuestro país. Bueno, a lo mejor Yucatán es uno de los estados más seguros, afortunadamente. Yo creo que todo el resto del país está horrible. Entonces, eso es lo que nos debe de escandalizar, eso es lo que nos debe de dar miedo, eso es obsceno, es tanta violencia con la que estamos ya acostumbrados a vivir. Eso es realmente lo que nos debe de escandalizar. Y sin embargo, nos acostumbramos a la violencia, desafortunadamente. Entonces, y debería de ser al revés, ¿no? Que las propuestas literarias, cuando haya una propuesta literaria en torno al tema del cuerpo y de la sensualidad y de cómo descubrir el mundo a partir de los sentidos, quizá debería de asustarnos menos o causarnos menos conflicto, porque además es literatura, es decir, es un libro que una vez que lo termines, lo cierras y ya está, ¿no? Ya, o sea, no, la situación termina ahí. Y en cambio la violencia que vivimos todos los días, esa no termina, esa continúa. Entonces, bueno, un poco esto que me contabas. ¿Y en qué me inspiro? Fíjate que esa es una palabra que me gusta muchísimo. Me gusta mucho ir hacia la etimología de las palabras, porque la palabra inspiración viene de in, que significa en, y expirare, que significa respirar. Entonces, cuando tú estás inspirado, en realidad estás respirando en relación con los temas o un asunto o una situación que a ti te gusta. O sea, es como que entras en armonía con una cierta situación. Entonces, desde niña, estos son los temas que yo escribo desde muy niña, desde los 8 años, claro que sin la mínima conciencia de que yo estaba haciendo ficción. Y desde niña esa ha sido mi búsqueda en torno a la literatura, descubrir el mundo a partir de los sentidos, cómo narrar el mundo a partir de los sentidos, cómo hablar de una inteligencia de la piel. Entonces, en lugar de negarme a los temas que a mí me interesan dentro de la literatura, he buscado, por ejemplo, en mi formación académica, trabajar autores, por ejemplo, Juan García Ponce, que es uno de los autores excelentes, un excelente narrador que ustedes tienen. Yo trabajé mi tesis de doctorado sobre Juan García Ponce e Inés Arredondo, entonces he buscado acompañar mis intereses literarios desde hace ya buen rato, ¿no? Entonces, la inspiración surge un poco de eso, ¿no? Un poco de los libros que lees, un poco de lo que vas viviendo, un poco de lo que no vas viviendo, un poco de tus miedos, un poco de tus sueños, un poco de tus frustraciones. O sea, se va haciendo ahí una mezcla muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Landy. Gracias, Marisa. Vamos a darle ahora la palabra a Adriana. Adriana, aparte de escritora, es periodista, entonces seguramente ella te va a hacer algún cuestionamiento importante. Adelante. Pues la verdad, muchas gracias. Estoy un poco ronca, no puedo hablar. Ay, sí, Tengo... te escucho. Me atacó un catarro. Ay, pobre. Pero me parece que el tema de la sensualidad y de la sexualidad siempre ha sido un tema tabú. Sí. Me parece muy interesante pues ver cómo en el contexto social y cultural de hoy día se va desarrollando toda esta historia con una serie de elementos que pues no son propios, por ejemplo, de los de mi grupo etario, porque, por ejemplo, a muchas de nosotras nos enamoraron con música de trova, ¿verdad? Y escuchamos música romántica, con composiciones románticas, y por supuesto que no existía el celular y todos los avances tecnológicos que hoy hay. Entonces, este texto me lleva a pensar cómo la literatura a través del tiempo también nos permite ver cómo las personas van viviendo su sensualidad y su sexualidad, ¿verdad? No nos erotiza lo mismo
a unas personas de un grupo etario una cosa que a otra. Por ejemplo, a mí no me erotiza pensar en el perreo, pero hay a jóvenes, ¿verdad?, que les erotiza mucho pensar en el perreo y bailar perreo y otros bailes modernos que acompañan los encuentros de las personas, ¿no? La música por sí misma va narrando cómo la mentalidad de las personas a lo largo del tiempo va cambiando, ¿verdad? Y se va transformando esto, ¿verdad? También, pues, cuando se rescata en la literatura, ¿no? Cuando lees a un autor que de repente introduce el fragmento de una música de una época determinada, aparte de que puedes disfrutar pues esa pieza musical, ¿verdad? También puedes pensar un poco en ciertos conceptos como los eróticos, los amorosos, la violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues todo esto, ¿verdad? También da cuenta de en cuál es la realidad que tal vez algunas de nosotras o nosotros no conocemos porque pertenecemos absolutamente a otra época en la que las cosas se hacían pues de otra manera en todos los sentidos, ¿no? O socialmente, culturalmente, sensualmente, eróticamente, amorosamente, familiarmente. Y en esto tiene mucho que ver la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, no es lo mismo el amor en tiempos del cólera que el amor, ¿verdad?, en los tiempos actuales del COVID, y no sabemos a futuro, ¿verdad?, cómo será esto, ¿no? Entonces, bueno, ahora podemos crear literariamente ficciones que tal vez el día de mañana vayan a dejar de ser ficciones y se conviertan en una absoluta realidad, porque la tecnología está cambiando mucho y todo lo está transformando, ¿no? Está transformando nuestras formas de interrelacionarnos. Por ejemplo, ahora estamos en una reunión que en otra época hubiera sido imposible, ¿no? Y que nada más hubiera existido en nuestra imaginación. Y lo mismo yo creo con el sexo, ¿no? O sea, la tecnología también va a transformar a final de cuentas nuestra forma de sentir, concebir o realizar el sexo, la sensualidad, el amor y muchas relaciones interpersonales y sociales y de todo tipo, ¿no? Porque pues el mundo está cambiando en forma fantástica. Sin embargo, y a pesar de todo, o sea, el sexo a través del tiempo en muchos círculos sociales ha seguido siendo un tabú. Y tal vez esto en la actualidad puede parecer que ha cambiado mucho, pero para ciertos individuos tal vez no ha cambiado nada, ¿no? Independientemente de la edad que tengan, porque pueden haber, ¿verdad?, personas de la tercera edad que sensualmente y eróticamente sean personas mucho más liberales que las personas de más jóvenes de otro grupo etario, ¿no? Entonces, o sea, es realmente la experiencia sensual y sexual una experiencia absolutamente personal, independientemente de cómo se practique, ¿no? Es íntima porque es de uno nada más, y la pareja o como la decidas realizar, porque ahora ya hay muchos tipos de relaciones sensuales y sexuales absolutamente aceptadas, ¿no? Entonces me gusta mucho la lectura de cómo te va narrando el mundo actual, ¿no? O sea, con todos los elementos que hoy día conocemos en nuestra vida cotidiana, y eso es una riqueza porque va dejando, ¿verdad?, testimonio de cómo es nuestra cotidianidad, ¿no? Aparte de el tema de la sensualidad y la sexualidad. Es muy bonito, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Adriana, por tu comentario. Y yo creo bueno, sí, o sea, como nuestra herramienta principal como escritores, escritoras, es obviamente el lenguaje. Entonces, a mí lo que me interesa con el lenguaje cuando escribo ficción es
poder relatar una situación que a lo mejor en otro contexto puede ser muy violenta o que puede ser una crónica o cualquier otra situación, pero que cuando yo ya la traigo hacia mi literatura, aquello puede sentirse como con suavidad, con poeticidad, con cierto ritmo, con cierta melodía, y eso me parece que es una diferencia entre los que nos interesa hacer literatura erótica o literatura, vaya. A veces me gusta más pensar en literatura en general sin hablar tanto de categorías, porque a mí me interesa hacer literatura, pero aunque entiendo que luego las categorías nos sirven a todos como seres humanos para aprender con mayor facilidad el mundo, de aquellos que no tienen una propuesta literaria. Y cuando hablo aquellos que no tienen una propuesta literaria, es alguien que no tiene una propuesta artística. Entonces puede haber novelas que hablen acerca del amor y del erotismo, pero que no buscan una propuesta literaria y se quedan simplemente en la descripción. A mí me interesa hacer literatura, a mí me interesa que mi novela sea un hecho artístico, o sea, busco una propuesta estética a través de mis personajes, a través de que hay una historia de vida que los está moviendo, de que hay toda una ambientación que se está construyendo alrededor de sus deseos, alrededor de su manera de actuar y de moverse. Y entonces me parece que eso sería, vaya, como una diferencia entre la literatura que busca una propuesta artística y novelas que simplemente se quedan en el acto descriptivo y que a veces venden muchísimo y está bueno, igual y es un fenómeno editorial y está bien, o sea, está bien, no lo critico, pero no buscan el hecho artístico. Y a mí sí me interesa la parte artística. Sí, Maritza, parece que eh, escribir fuera un acto fácil, un acto del que todos podemos hacer uso, y en realidad no, conlleva una gran responsabilidad, un gran conocimiento, y cuando uno lee, descubre en los escritores todo el bagaje que traen atrás. Quiero decirte que antes de darle nuevamente la palabra a maestra Melo Alfaro, que yo leí tu novela en aproximadamente 2 días. Me sorprendí porque, a pesar de que tiene pasajes que deben paladearse, esa es la palabra, paladearse, yo pude hacerlo muy rápidamente, porque me interesa mucho ver la obra completa. Yo tengo la facultad o la característica de que me gusta ver todo en conjunto. Entonces, yo quería terminar pronto tu novela. Y a pesar de que me quería detener en algunos espacios para paladearla, lo hice muy rápidamente. Y me tropecé con esto que te comentaba hace rato, que es un ensayo de una catedrática de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ella se llama Evely Cruz Polo. Ajá. Y en este ensayo que me encontré de ella, habla de una palabra que a mí me pareció nueva, que se llama sinestesia. La sinestesia es cuando la estimulación de un sentido desencadena una respuesta en otro. Ella hace un ensayo largo, muy largo, sobre toda tu obra En el jardín de los cautivos. Yo ese libro no he... Silvia, no se te oye. Silvia, perdón por la interrupción, no se te tenido oye. la fortuna de leerlo, no he podido... Ella ¿me acerco más? Yo creo que ¿Aquí sí, está porque bien? además se entrecorta. Yo voy a apagar mi micrófono y tal vez Landy también deba apagarlo para que se te pueda escuchar mejor. Bien. Entonces, en este ensayo
bastante largo y bastante interesante. Hablan sobre el deseo, el placer y el dolor. En tu libro aparecen varias de estas características. Tú hablas del placer y del dolor. Y una de las características de la sinestesia es que es un fenómeno perceptivo, neurológico, que se complementa de modo inusual. O sea, las palabras sirven para evocar acciones, figuras, recuerdos en nuestro pensamiento. Pero además, como estamos hechos de carne, somos deseo, cuando nosotros escuchamos esas palabras, en nuestros oídos ocurre algo muy curioso porque se conecta a una parte diferente de nuestro cuerpo. Entonces, esta sinestesia es difícil conseguirla, lograrla en la literatura, y tú lo logras de una manera muy, muy suavecita. Por ejemplo, dice, dejarse mirar es dejarse tocar. La piel registra y tipifica las sensaciones. O sea, cuando hablamos de miradas terciopelo, solamente leer eso nos hace evocar a cada uno de las personas que lo lee alguna cosa especial, algún momento especial. Las miradas terciopelo, las miradas deliciosas, las miradas que engullen. O sea, hay una conexión entre la vista y otro sentido. Cuando nosotros leemos, ponemos en juego todo eso. Y entonces, cuando yo terminé de leer ese ensayo, volví nuevamente al libro y disfruté con mayor riqueza esos pasajes donde tú abordas, por ejemplo, las relaciones íntimas, ¿no? Independientemente de los tabúes, como ya mencionaba Jorge. Él dice, y tiene razón, los tiempos cambian y antes las mujeres no nos atrevíamos ni siquiera a platicar, ¿no? Mi mamá yo creo que nunca platicó con mi papá respecto a cómo se sentía cuando ella y él estaban juntos. Entonces todo esto es importante porque el tiempo pasa y las mujeres tenemos ya mucha mayor apertura, no solamente por parte de los varones, sino también con nosotras mismas, ¿no? Exacto, sí. Y esto nos permite obtener mayor placer, que de eso se trata realmente, ¿no? Nuestro cuerpo es una entidad hambrienta de placer y pues hay que dárselo. ¿Y de qué manera? Pues de la mejor manera, por supuesto. Bueno, me voy a permitir ahora darle la palabra a la maestra Melba Alfaro y luego te voy a hacer una pregunta específica sobre algo que tengo curiosidad. Pero vamos con la maestra Melba. Adelante, maestra, por favor. Sí, yo quiero resaltar que los conocimientos de lo que son las figuras retóricas están ahí, lo que son las estructuras está ahí, o sea, se nota que ella ha manejado y ha estudiado todo lo necesario para poder fundirlo en una obra, ¿sí? Entonces, hay tres aspectos que quiero mencionarles a nuestro auditorio, ¿verdad? Lo primero que van a encontrar es que en la novela no hay capítulos, no hay episodios. Tú puedes pensar que algo es un episodio y que algo es un capítulo porque no están titulados. Y eso, o sea, no tienen nombres, no tienen números, no tienen nada. Y esa es una característica del creador. El creador decide cómo plasmar su obra. Otra característica del creador, en este caso de Maritza, con su obra Cielo Cruel,
es el hecho de que muchos episodios o capítulos inician con minúscula. Y hay uno en especial que inicia con puntos suspensivos y minúsculas. Esto también es decisión del autor. Los autores podemos explorar nuevas formas de dar a conocer nuestra escritura dentro de lo visual. Pero para poder hacer eso, tienes que saber que lo estás transgrediendo a propósito. Y eso para mí es sumamente importante. O sea, se ve el oficio, se nota el oficio. Y la tercera cosa o la cuarta, ya me olvidé, es que es muy importante los juegos temporales que haces, porque hilvanar juegos temporales en una novela es sumamente difícil. Te digo porque de un capítulo a otro, tú cambias de tiempo y a veces dentro del capítulo también cambias de tiempo y de espacio. Y entonces, lo que dijo Silvia, me lo recordó, por eso levanté la mano. Lo que dijo, yo tuve que ver qué es sinestesia, que es una de las figuras retóricas también la sinestesia. Yo tengo que ver esto y leo nuevamente con esta visión de lo que es esta práctica retórica y entonces lo disfrutas más. De tal manera que en cuento, para mí, porque cada escritor con su género favorito, ¿verdad? Pero para mí en el cuento es más fácil hacer los juegos temporales que en una novela. Para mí resulta dificilísimo y por eso aplaudo tu forma de hilvanar la historia. Muchas gracias, Melba. Mira, la verdad, yo también creo que necesité como una cierta experiencia de vida, o sea, tener ciertos años de edad como para animarme a escribir novela. Yo empecé escribiendo cuento, he publicado ensayo también, ensayo literario y ensayo académico, pero para llegar a la novela me costó también, o sea, me daba como que quería escribir una novela, pero yo sabía que necesitaba como más herramientas y necesitaba estudiar más y vivir más y tener como que, no porque sea autobiográfico lo que voy a escribir, sino para tener, creo que como escritores debemos de ser muy observadores, tenemos que tener mucha tolerancia. La manera como elijamos vivir, ese es nuestro asunto, pero no deberíamos, creo yo, de tener el derecho de imponer nuestra manera de vivir a los demás, y menos a nuestros personajes, que son los que ellos mismos tendrán, llega un momento en donde ellos mismos buscan su rumbo, buscan cómo moverse y buscan su felicidad o su infelicidad, ¿verdad? Ese ya será una decisión de ellos. Y en cuanto a la estructura, la pensé un poco como una trenza, como el eje central, digamos, la historia de Mar, y luego se le va cruzando la abuela, se le va cruzando la madre, pero casi siempre el eje central va a ser Mar, ¿no? Y cómo se van tejiendo estas tres historias. Y algo que a mí me sirve mucho como escritora, y se los comento porque ustedes son escritores, es que tengo una pared que es grande, como un pizarrón grande, que no es un pizarrón, está enjarrada nada más mi pared, y en esa voy haciendo el esquema principal, los esquemas de mis novelas. Entonces voy borrando, voy cambiando, voy resumiendo, porque me cuesta, en esto que dices, la novela a veces sí te da esa sensación de inabarcable, como que ya no, se te va y lo quieres contener. Y entonces a mí el tener esa pared donde anoto todo, bueno, donde anoto el esquema de mi novela y cómo va cambiando, me ha ayudado mucho a calmar esa ansiedad y esa sensación de que se me va de las manos, ¿no? Gracias, Bien, Marisa. muy bueno. Adelante, Silvia.
muy buena técnica y buen tip. Quisiera ahora hacerte una pregunta. Entre las obras que estuve revisando, yo consulté internet, me encontré que en 2016 publicaste un libro que se llama Tangos para Barbie y Ken. Y esta obra a mí me llamó mucho la atención. Voy a leer lo que dice internet, o sea, no voy a develar gran cosa. Dice, Alondra juega con sus muñecas y además juega a suicidarse todos los días y le escribe cartas a su abuela de despedida. La abuela no sabe cómo evitar hasta que llegan las Barbies. O sea, la abuela con las Barbies consuela este deseo de Alondra. La novela me parece muy interesante, me parece que también nuestros escuchas van a tener ganas de ir corriendo a comprarla para leerla. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa que en 2016 tú publicas una novela con una temática que en 2023 se convierte en un suceso? Viene la película de Barbie. ¿Qué pasa? ¿Cómo te sentiste tú con eso? Sí, claro. Pues mira, yo hubiera deseado que igual que la película, mi libro hubiera tenido el mismo éxito comercial que la película, pero bueno, no es así. Pero creo que sobre todo, o sea, varias generaciones de mujeres hemos crecido con las muñecas Barbies. Y por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención que cuando yo estuve haciendo la promoción de ese libro, era muy común que, aunque fuera distintos grupos de distintas ciudades, cuando yo andaba haciendo esa promoción, siempre terminábamos hablando de Barbies. Entonces, yo tuve la Barbie tal, yo tuve la Barbie tal otra, que la Barbie bombero, que la Barbie no sé cuál, que la Barbie, y entonces ese era un motivo para echar a andar los recuerdos, ¿no? De la infancia y todo lo que nos liga hacia un juguete. Entonces, por otro lado, también es como, me parece que es muy interesante ese paso que tenemos algunas mujeres o que pueden tener algunas mujeres entre el hecho de ser niñas y jugar con muñecas niñas, o sea, como bebés, digamos, a que de pronto ya estés jugando con mujeres en miniatura. Entonces, simplemente la disposición del juego va a ser distinta, porque hay una narrativa distinta que se crea con unas mujeres en miniatura a la narrativa que se crea con un bebé que lo tienes que arrullar. No andas arrullando una Barbie, ¿verdad? O sea, como que no, pero a una muñeca niña sí la estás arrullando. Entonces, y además creo que el juego obviamente te permite esta parte muy, muy creativa. Y en general todos los juegos, o sea, incluso los chicos que ahora que juegan tanto en videojuegos, todos los que juegan están haciendo historias, están construyendo historias. Entonces, ese libro en particular, Tangos para Barbie Ken, se construye un poco así, a partir de una protagonista que está jugando con sus muñecas, con sus Barbies, y que a partir del juego con sus muñecas está contando una serie de historias que desafortunadas, vaya, o de desamor, de amor y de desamor en torno a los personajes. Bien, gracias, Maritza. Quisiéramos seguir charlando toda la noche porque tenemos material para hacerlo, pero creo que es momento de agradecerte y de decirle a nuestros seguidores que no se pueden perder esta novela. Quisiera también darle la oportunidad a mis compañeros, a mis amigos, de unas palabras de despedida, así es que si gustan empezamos con Rosalinda. ¿Te parece bien, Rosalinda, dar unas palabras de despedida para Maritza? En primer lugar, quiero comentar que estoy muy agradecida porque el hecho de que me hayan dado a conocer la novela y que yo haya podido leerla, que yo haya podido hablar de ella, pues es un aprendizaje muy rico.
nos hace crecer mucho como escritores, ver las diferentes perspectivas de otros escritores y las interpretaciones y la forma como van construyendo la narrativa, que a veces es diferente a la nuestra y que a partir de ahí aprendemos. Por lo tanto, mi agradecimiento va en ese sentido y agradezco a la maestra Melba el hecho de organizar este tipo de reuniones y a todos los compañeros también por el aprendizaje. Muchísimas gracias, mil gracias, buenas noches. Gracias, Rosalinda. Gracias, Rosalinda. Landy, ¿quieres decir unas palabras finales? Sí, pues decirle a Maritza que aquí la esperamos en Yucatán, en la Filey, que estaremos ahí con ella acompañándola y que la felicito por su talento y sé que va a seguir creciendo con las experiencias vividas, con los libros y con todo lo que visualice, escuche, toque, sienta, y vas a seguir creciendo y nos lo vas a seguir transmitiendo. Felicidades y aquí te esperamos, ¿eh? Ay, muchísimas gracias, Landy. Y para mí va a ser un honor conocerlos y pueden darse una vuelta allí en la Filey. Sí, De claro, hecho, vamos a acompañarte. voy a estar el primer domingo, el 10, es el 10, si no me equivoco. Sí, es el 10, el domingo 10 de marzo a las 12:45. Allá, fue el comercial, Ahí pero vamos ahí a estar está. contigo. Aquí te esperamos. Gracias, En muchas casa. gracias. Gracias. Gracias, Landy. Adriana, ¿quieres dar unas palabras de despedida? Sí, claro. Muchísimas gracias por la oportunidad de escuchar cómo construyó la novela, porque eso nos ayuda a nosotros, ¿verdad? También a ejercitar nuestra creatividad, nos ayuda muchísimo a imaginar en un momento dado cómo podemos trabajar un personaje, ¿verdad? Porque de repente sí, yo creo que uno se apropia del personaje cuando pues en realidad debemos de dejarle tener vida propia para que se desarrolle Sí. y para que sea como tenga que ser, ¿no? Entonces este es un recordatorio de las muchas técnicas que pueden existir para escribir y para que uno, ¿verdad? O sea, se relaje y se libere, ¿verdad? En ese sentido de no ser tan aprensivo o tan aprensiva con los temas o con los personajes o con la historia, ¿no? Sino que dejemos que fluya toda esa imaginación bien guiada a través de las técnicas adecuadas. Muchas gracias Exactamente. por la explicación. No, muchas gracias, Adriana. No tenerle miedo a las palabras. Yo creo que como escritores no nos podemos permitir tenerle miedo a las palabras. Muchas Muchas gracias. gracias. Ahí estaremos el 10. Muchas gracias. Así es. Gracias, Adriana. Le damos la palabra a Jorge. Estoy muy agradecido por la invitación a ver tu novela y quiero decirte que es la libertad de los sentidos, porque no somos solamente un ser, sino consta de nuestra piel, nuestros huesos, nuestros nervios, nuestros ojos, y a través de todo eso podemos conformar la literatura para que otros aprendan o nosotros mismos estemos aprendiendo. Gracias, maestra Melba, gracias, Maritza, gracias, Silvia, gracias a todos ustedes, compañeros, que siempre están en los momentos que deben estar. Gracias, Jorge. Maestra Melba, unas palabras finales. No, pues yo fascinada por esta conexión que hemos logrado con Maritza. Por supuesto, nos va a tener de compañeros, escuchando su propuesta y sobre todo en esta intervención quiero agradecerle a Will Rodríguez, Ah, sí. a nuestro amado Will Rodríguez, que nos haya puesto en contacto a todos nosotros, a todas nosotras con Maritza.
Entonces, gracias, Maritza. Nos vemos pronto, dentro de unos días. Nos vemos Sí, muchísimo. Y pues ahí vamos a estar como tu porra. ay, muchas gracias, muchas gracias. Yo estoy de verdad muy, muy agradecida por la manera tan linda que sin conocerme, sin haber escuchado nada de mí, recibieron mi novela y fueron tan lindas y tan lindos de organizar esta sesión, de leerla, de hacerse espacio en la vida de ustedes para que estemos aquí. De verdad que muchísimas gracias y por ahí nos vemos pronto. El placer es nuestro, Maritza. Estamos muy complacidos y muy agradecidos contigo. Agradecemos a la escritora Maritza Buendía su gentileza para llevar a cabo esta charla, que seguramente será de gran utilidad para abordar su obra. Y les reitero mi admiración y mi respeto. No olviden consultar nuestra página de Facebook para enterarse de nuestras actividades y les invitamos el próximo mes de marzo a visitar la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2024, en la que también estaremos participando. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias, Maritza, gracias, amigos. Hasta pronto. Buenas Buenas noches. noches.